Muchas gracias por el aplauso espontáneo. ¡Viva Chile! Creo que lo rompí. No, a ver, no, dame. Bien ahí. Ahí está. Ok. Bueno. Cuando quieras. Este es el animal representativo de Suirlandia. ¿Sí? En honor a discurso. Sí. No sé qué es, pero bueno. Ese es el 31. Esto luego después del debate, o sea, ya me educáis después, como... Comienza en 3, 2, Ok. 1. Hay tres actores que podemos presentar. Primero, los actores públicos, es decir, las personas que trabajan en la administración pública, como los ministros, los alcaldes, consejeros municipales, etc. Entendemos que estos tienen fuertes incentivos por tener una buena imagen, desarrollar una buena imagen, ganar popularidad tanto de las poblaciones que son sus votantes, como también de sus partidos. ¿Por qué de los votantes? Es muy fácil, porque en eso se sustenta su capacidad de gobernar o su capacidad de tener poder político. ¿Por qué de su sector? Porque en eso se sustenta su capacidad de acceder a cargos políticos o de postularse para un partido. ¿Qué otro actor tenemos en este debate? Los actores privados, que se refiere a empresas. Entendemos que las empresas tienen dos incentivos principales. Los primeros son mostrarse a las personas como tener más visibilidad, y el segundo es lucrar. Para esto, el lucro siempre es como sin un incentivo o con un incentivo a maximizarlo, independiente de la calidad de como el producto final que se desarrolle. Y por último, el actor que consideramos es el más importante y es el cual se debe jugar este debate, son las personas vulnerables. ¿Por qué? Entendemos estas personas vulnerables que viven en sectores como de marginalización, sectores como que no son la capital de cada región, personas que viven en zonas rurales, que no pueden acceder a los servicios básicos de la mejor manera, por ejemplo, la educación, etc. Entendemos que primero se ven fuertemente golpeadas por la fuerte centralización que existe en Chile en cada una de las regiones. En segundo lugar, porque entendemos que hay proyectos que les urge vivir, y estos proyectos son principalmente cosas del día a día, es decir, por ejemplo, arreglar las calles o arreglar la infraestructura en los colegios donde se ocupan donde se educan los hijos de estas personas, etc. Creemos que por un criterio de vulnerabilidad este es el actor como desde el cual se debe encuadrar este debate. En segundo punto tenemos como cuáles son, claro, los incentivos de los políticos, que ya fue previamente explicado, es decir, ellos para recibir este apoyo popular que necesitan hacer ver que hacen cosas. ¿Por qué es que esto es importante? ¿Por qué es que cómo choca o cómo se relaciona con nuestro caso? Porque hay un mecanismo que se desarrolla en Chile y en otras partes de Latinoamérica, que es que los políticos suelen llevar muchos proyectos, empezarlos terminando su periodo, cosa de que para eso necesiten que les vuelvan a votar el próximo periodo, y con eso como que terminan convenciendo a las personas de que les voten a ellos o a su coalición para que puedan continuar estos proyectos que se inician al final de este periodo. Es una herramienta muy sucia, pero que al final termina funcionando, porque terminamos viendo cómo es que hay regiones o localidades en las que hay alcaldes que cumplen 3 periodos sucesivos, o coaliciones que viven eternamente gobernando esos sectores. Pasando a un tercer punto, ya comenzando como con la primera línea argumentativa de proposición, es como calidad versus cantidad. Es decir, en nuestro lado de acá sabemos que aunque no podemos o no tenemos agencia o no podemos enfocarnos en muchos proyectos al mismo tiempo, sí tenemos esta capacidad o se nos exige que nos enfoquemos en un proyecto a la vez. ¿Cómo es que este proyecto va a ser importante o mecanizamos que este proyecto va a ser algo de beneficio? Porque es como exige priorizar, ¿cierto? Exige priorizar aquello que sea lo más importante para las personas de a pie, para las personas como vulnerables que son este actor, por todo este criterio que te decía antes, que es como el hecho de que necesitan que les voten, entonces se llevan a cabo estos proyectos. Ahora, esto en primer lugar como que impide que se dejen también, desde nuestro lado de casa se impide que se dejen proyectos a último momento, se inicien proyectos a último momento que les permitan como justificar su reelección, que les permitan justificar votos. También estos como proyectos que se inician, como que se desarrollan de forma no simultánea, no paralela, son proyectos que apuntan a lo más utilizado, como a lo más urgente de resolverlo, como lo más popular, etc. Por ejemplo, el transporte público, y eso por cada sector. En su lado de la casa, cuando hay muchos proyectos funcionando y desarrollándose en simultáneo, cada uno tiene menor calidad, porque entendemos que el sector público tiene una cantidad determinada de recursos, un presupuesto determinado para cada año y una cantidad determinada como de personas para eso.
¿Por qué es que esto es importante en el debate? Porque en su lado de la casa, con las 10 personas que pueden trabajar en un consejo municipal, tienen que enfocarse, no sé, tienen 5 proyectos, entonces tienen 2 personas en cada proyecto. En nuestro lado de la casa podemos tener a las 10 personas tramitando y trabajando en un proyecto en específico. De esa manera comenzamos a probar ya cómo es que se genera una mejor calidad en el proyecto final a nuestro caso. ¿Cómo es que esto choca en el encuadre que planteamos y en este actor vulnerable que necesitamos como que proteger o que necesitamos o que nos interesa al que apuntamos? Es que al final este proyecto termina siendo bien realizado. Vemos como, por ejemplo, en muchas comunas se termina arreglando, por ejemplo, luminarias de forma periódica porque la primera vez que se hace no se hizo bien, es decir, se terminan como quemando los cables o que se terminan habiendo cortes de luz porque la primera vez que se arregla esto se hace mal, entonces en un corto periodo de tiempo se tiene que hacer constantemente. Vemos que esto es lo que ocurre cuando tenemos una diversificación en lo que nos estamos enfocando. Esto no ocurre cuando, por ejemplo, tenemos un gran proyecto que es arreglar las luminarias y de esa manera tenemos cubierto para un largo periodo de tiempo. Lo siguiente, esto afecta e impacta directamente en la sensación que tienen las personas, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que es infraestructura pública impacta directamente la sensación de inseguridad que se tiene, que es algo que nos parece muy importante en la realidad chilena, como que las personas creen que están súper inseguras y que Chile se está cayendo a pedazos. Esto impacta directamente como la percepción que se tiene sobre estos políticos. El punto. El problema es que anterior a la ley existía una sobrefiscalización de los proyectos, es decir, estoy fiscalizando más de lo necesario un proyecto que puede pasar mucho más rápido con la misma calidad que el privado. Ok, eso no termina siendo un problema cuando esta fiscalización como que, ya bien, son muchos proyectos que, son algunos proyectos que terminan fiscalizándose, sobrefiscalizándose, pero es como un estándar necesario para la mayoría de los proyectos. Es decir, ¿y qué pasa con estos proyectos que sí necesitan mayor fiscalización o estas situaciones en las que sí necesitamos estar como más al tanto o al final como permitimos como que esto de que tengamos a todo el equipo de una municipalidad, por ejemplo, trabajando en un único proyecto para maximizar el beneficio de esto, para sacarle muchas más aristas, para sacarle muchas más como focos de acción a partir de esto, evaluar de mejor manera las necesidades que se cubre y cómo es que se termina beneficiando al universo de personas que se busca. Un siguiente punto es respecto a la descentralización, porque a ver, entendamos que desde nuestra casa nosotros nos aseguramos de que cada región, cada localidad pueda como que llevar a cabo sus proyectos, ¿cierto? Sacar permisos para sacar proyectos que se adapten a las necesidades particulares y las posibilidades también particulares de cada municipio. Entendemos que de esta manera como que tenemos ahí algo que es excluyente en nuestro caso, que es que en nuestro caso las regiones o los ministerios por individual tienen mayor agencia para actuar desde sus propios incentivos y desde sus propias necesidades como particulares. Bien, entonces sí existe una burocracia, es una burocracia por sector, sí, pero claro, como que con eso nos aseguramos de tener el menor margen de error posible y el mayor margen de beneficio posible para las personas. El camino de victoria, la manera en la que vamos a terminar ganando este debate es como probando desde que en su lado de la casa los proyectos pierden una calidad y por lo tanto tienen que realizarse con... faltan 15 segundos, ¿cierto? Ok, tienen que realizarse como con mayor prioridad y que hay una peor revisión de estos mismos proyectos, la gran mayoría de los proyectos, lo cual es intrínsecamente negativo. Gracias. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Bueno, creo que es muy importante que desde su punto de vista te adelanto un poco te adelanto un poco del caso que te vamos a traer desde oposición. Creo que es muy importante que entendamos que sí existía una sobrefiscalización antes de que se empezara con esta nueva ley. Creo que la sobrefiscalización existía por 3 motivos. Por ejemplo, 1, existía una sobrefiscalización porque
antes usaban métodos que realmente ahora podemos, por ejemplo, optimizar. Actualmente existe, por ejemplo, la inteligencia artificial que podemos usarla para optimizar trabajo. Entendemos de que realmente hay nuevos métodos, nuevas formas. Creemos de que antes existía una certificación que permitía que realmente se diera un proceso mucho más largo y un proceso mucho más burocrático. Cuando existía este proceso que era mucho más largo, mucho más burocrático, sí, se concentraba todo un departamento en un solo trabajo, pero realmente ¿cuál era el trabajo de todo este departamento? Creo que realmente era un trabajo que era sobrellenado, realmente eran muchas personas como a cargo de un solo proyecto y que realmente esto hacía que hubiera una sobrefiscalización dentro de este proyecto. Como te explicaba, actualmente existe una tecnología que nos permite poder como simplificar el trabajo. A pesar de simplificarlo, no significa que solamente vamos a dejar de lado, por ejemplo, que este trabajo va a ser como ahora malo o que va a ser deficiente. Creo que ahora que tenemos herramientas, ahora que tenemos nuevas formas de poder usarlo, creo que vamos a poder incluso tener esta misma como manera de poder fiscalizarlo, pero de una forma como mucho más simplificada y mucho más rápido. Creo que aparte de eso también existe como la percepción del Estado. El Estado como que quiere ser percibido de alguna otra forma como que cumple como que cumple muchas etapas de fiscalización. Cuando el Estado quiere que sea percibido como un ente que tiene muchas etapas de fiscalización, entonces lo que hace es como que crear como todas esas etapas que son de alguna u otra manera innecesarias. Cuando son innecesarias o al menos son como mucho más largas, mucho más burocráticas, hace que realmente exista esta sobrefiscalización. Cuando existe esta sobrefiscalización es cuando vemos que entonces nos vamos a demorar mucho tiempo en un solo proyecto. Cuando se demora mucho tiempo en un solo proyecto, realmente es que existen muchos incentivos que son mucho más negativos. Por ejemplo, tenemos como incentivos, por ejemplo, cuando ya se demoran como en entregar estos permisos que, no sé, yo como empresario, que mi mayor como incentivo es como tal vez ganar o tal vez tener algún tipo de ganancia, probablemente me pienso dos veces como si pasar por este proceso que es mucho más largo. Tal vez quiero funcionar de alguna otra manera en el mercado negro, como por ese lado en el cual yo decido, tal vez se va a ir como esto de pedir el permiso porque sé que se va a demorar mucho tiempo. Cuando sé que se va a demorar mucho tiempo este proceso, entonces capaz, como les comento, yo me pienso dos veces y tal vez actúo de alguna u otra manera como de sin estos permisos. Cuando yo actúo sin estos permisos tengo como menos maneras también como de ser regulado, ¿no? Cuando yo tengo estas maneras de ser menos regulado tal vez, o cuando tengo de alguna u otra forma como la manera de que lo estoy haciendo por este lado como mucho más oculto, vemos que entonces hay como menos beneficios en el lado de esta certificación, incluso en este personaje que me trae el gobierno, que son estas personas vulnerables. Cuando estas personas vulnerables ya no tienen, por ejemplo, ya no tienen como este proceso, o sea, cuando ya no pasan ni siquiera por este proceso, porque ellos lo que decían es necesariamente no pasar por este porque saben que van a demorar, vemos entonces que hay una falta y hay una demora por la cual desde oposición te vamos a demostrar cómo es que en nuestro lado de la casa este proceso no se va a dar cuando hay esta nueva ley. Cuando esta nueva ley existe, vemos que, por ejemplo, podemos trabajar proyectos en paralelo. Ahora sí, hay proyectos que van a estar mucho más tiempo, tal vez van a estar como un proceso mucho más largo de hacer, pero lo puedo hacer en paralelo con otros proyectos que también tienen tal vez menor necesidad o menos cosas, o que son cosas de bajo riesgo, que yo puedo hacer, por ejemplo, con una declaración solamente jurada. Creo que cuando vemos eso y tenemos esa percepción, vemos que entonces puedo avanzar con proyectos a la vez, puedo como hacer formas como de forma continua, y entonces veo que también tengo como esta posibilidad de alguna otra forma de avanzar con los proyectos y no solamente quedarme con uno solo como todo el edificio como me explica el gobierno. Cuando vemos entonces de que ahora los proyectos, por ejemplo, que son más pequeños, pueden ser como vistos en un mismo edificio y a la vez ser vistos con otros, vemos que entonces hay de alguna u otra manera como un avance. Ahora puedo traer, por ejemplo, como más beneficios para la población, porque ahora avanzo con otros proyectos de alguna u otra manera, por lo cual se han beneficiado tanto los empresarios que ahora se van a pensar dos veces, por ejemplo, si me arriesgo realmente a una multa por no pasar por ese proceso. Ahora tal vez, como cuando ven que hay un proceso que es mucho más rápido, sí acceden a pasar por ese proceso, y cuando acceden por ese proceso se ve beneficiado tanto el empresario como las personas de alguna otra manera, las personas que van a acceder a estos beneficios. Aparte de eso, también el Estado se ve de alguna otra forma beneficiado porque termina siendo un trabajo que es mucho más eficiente y que lo puede repartir en más partes. Antes de seguir con el punto, ¿de qué me sirve tener como 20 proyectos funcionales si no tengo la certeza que van a tener la calidad suficiente? Ya, muchísimas gracias, entiendo el punto. Creo que nuevamente no es que vaya a perder como la calidad del trabajo, a pesar de que la persona, por ejemplo, ya ahora reparte el trabajo de alguna otra manera, no significa que voy a dejar, por ejemplo, al despelote. Creo que, como te comentaba, actualmente existen herramientas para mejorar el trabajo y para poder como de alguna otra forma optimizarlo. Ahora tengo, por ejemplo, la inteligencia artificial, tengo de alguna otra manera como nuevas formas de mejorar. Sí, en el pasado se concentraba todo un edificio, pero era porque existían como de alguna otra... Existían maneras que eran como mucho más tradicionales o que realmente no eran maneras como tan actualizadas como las son actualmente. Cuando me doy cuenta que existe, por ejemplo, ahora, de alguna forma, una tecnología que es mucho más actualizada, veo que entonces tengo la opción de alguna otra manera como ahorrar tiempo y poder como usarlo en otras cosas. Entonces, realmente sí me puedo asegurar de la calidad, pero ahora que además de me aseguro de la calidad, también puedo trabajar otros proyectos a la mano, como les comentaba. Puedo estar trabajando por un lado un proyecto que es mucho más largo, que necesita mucho más tiempo para mejorar la calidad de la vida de las personas, pero a la vez puedo estar aprobando un proyecto que necesita mucho menos tiempo, mucho menos permisos. Cuando me doy cuenta, entonces estoy avanzando con trabajo, pero a la vez estoy asegurando calidad por el punto de la tecnología, pero aparte con el punto de
de como que necesito que también sea percibido, no me va a dejar de desinteresar porque de alguna otra manera mi objetivo es mejorar la calidad de la vida de las personas. Cuando veo eso, entonces vamos a ver cómo, por qué se soluciona entonces con esta ley, ¿no? Como les comentaba, esta ley va a traer muchos más beneficios como porque, uno, ahora, como les explicaba, el mercado negro, me voy a pensar dos veces yo como empresario que quiero como tener un beneficio económico, me incentiva como a pasar por este proceso, porque ahora como es mucho más rápido, voy a tener ese incentivo de participar, porque, o sea, de pasar por ese proceso, porque ahora, por ejemplo, la manera en la que me van a decir como lo que tengo que mejorar, me lo van a decir mucho más rápido. Ahora puedo acceder tal vez al permiso de una manera mucho más rápida. Tal vez ahora tengo un incentivo mucho menor a participar del mercado negro o de vender de alguna otra forma como mucho más, menos fiscalizada, porque ahora tengo ese incentivo. Ya no me quiero arriesgar tampoco a las multas, cosa que sí se hace en el lado de gobierno porque es un proceso que es mucho más largo, mucho más burocrático, son meses, son mucho más tiempo, por lo cual si yo quiero vender, lo más probable es que acceda de esta forma. Pero aparte, este empresario tal vez, ok, no quiera pasar por el mercado negro, tal vez entonces mejor prefiera irse a otra ciudad, prefiera tener el negocio dentro de otra ciudad que tal vez lo haga de una forma mucho más rápida. O quizás simplemente quiere hacer proyectos mucho más pequeños que de alguna otra forma traen menos inversión al Estado y también a las personas. Por lo cual, vemos que incluso tiene menos incentivos las pymes porque saben que eso es un proceso largo. Por lo cual nos damos cuenta de que entonces siendo un proceso mucho más largo, mucho más burocrático, va a traer menos incentivos a las empresas a poder invertir, a las empresas de poder como participar. Incluso va a haber muchos menos beneficios como a las personas o incluso al Estado o incluso a las empresas. Entonces, cuando vemos que realmente hay muchos más perjuicios, vemos de que se necesita esta ley, se necesita de alguna otra manera como seguir con esta, porque con esta ley es que vamos a poder optimizar el tiempo, con esta ley es que vamos a poder como solucionar este problema que era la sobrefiscalización. Como les explicaba, creo que aparte de eso, el tema de cómo está sobrefiscalizado traía como todo este tema de cómo termina siendo como un proceso mucho más lento. Pero aparte de eso, oposición me trae claro como este tema de la calidad versus como la cantidad. Cuando me explican como de que calidad realmente solamente van a tener más calidad desde su lado, creo que nuevamente les he repetido de que no va a ser tan cierto por los nuevos métodos que tenemos. Cuando solamente dejamos a un edificio completo a cargo de esto, es quizás esta sobrefiscalización y es como todo, te trae todos esos impactos que te he traído. Pero antes de seguir, ¿algún punto? No. Ya. Entonces, ya, ahora, cuando las empresas también se consolidan, cuando las empresas decían como de alguna otra manera consolidarse, es mucho más beneficioso porque aparte como que funcionan empresas como de forma más legalmente, pero aparte que funcionan empresas de forma legal, también pueden pagar más impuestos. Cuando pagan más impuestos es que traen como más beneficios en el tema económico, pero aparte que traen más impuestos también hay como más trabajo, por ejemplo, ahora hay más contratos a las personas quizás para que trabajen, hay muchas más maneras como de trabajo. Entonces, aparte de que los impuestos traen un beneficio para el Estado, los trabajos también van a traer un beneficio para las personas que terminan trabajando, por lo cual vemos que también hay los personajes que me trae la Cámara de Gobierno se ven beneficiados desde mi lado de la casa porque traen muchos más beneficios. Cuando veo entonces esto es que vemos que desde nuestro lado de la casa va a haber una mejora tanto va a haber como una mejora a la hora de procesar estos proyectos, entonces esta mejora se va a ver tanto en la calidad de vida de las personas como en los incentivos que tienen las empresas en invertir y tanto en la percepción que va a tener el Estado al tener esta manera. Por el otro lado, en el caso de oposición vemos que realmente no se va a dar esa manera. Dicho eso, termino mi discurso. Gracias. La intervención que pasamos ahora a continuar con Antes de empezar, me estoy sintiendo un poco de la patada, entonces si acabo mi discurso me voy, neta quiero que sepan que no es por el debate ni nada, es porque este discurso es para Ara por motivarme para estar aquí. No está aquí porque está viendo a México. Tenemos una porras a México desde aquí del este. Bueno, comienzo mi discurso. ¿Dónde? Está juzgando, sí. Ay, qué bueno. Bueno, igual, viva México. O sea, ya sé. Sí, viva México. El caso es, bueno, comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Ok. Siento que el caso que nos trae la oposición no termina por explicarme cómo la sobrefiscalización es mala. Pero voy a meter en eso un poco después. Ahorita me gustaría empezar con el punto de la inteligencia artificial. Y es que la inteligencia artificial existe de ambos lados de la casa. Si tú me quieres venir a vender el punto de que la inteligencia artificial eficientía tus procesos, también se puede entender que la inteligencia artificial también eficientía mis procesos, ¿no? Entendemos que entonces, bajo el entendido de que la inteligencia artificial es buena para los procesos porque los hace más
porque los hace más eficientes, porque los hace más rápidos, porque los hace más buenos. Ok, te compramos ese punto, pero no lo compramos que es exclusivo, ¿no? Entendamos que también en el restaurante de la casa la gente tiene acceso a la misma inteligencia artificial que lo tienen a ustedes. En ese caso, nuestros procesos también se pueden hacer más rápidos y eficientes. Eso lo voy a meter más en mi argumento, pero quería empezar con esto breve, porque entonces el debate sí se vuelve de la importancia de la fiscalización, ¿no? Y nos hablan de que es que está demasiado fiscalizado y hay el mercado negro. Yo creo que el mercado negro no deja de existir porque lo dejes de fiscalizar, ¿no? O sea, siento que este tipo de cosas, el mercado negro sigue existiendo, ¿no? Cuando me niegan un permiso, de todos modos tengo acceso al mercado negro. O incluso si yo sé que me van a negar un permiso porque lo voy a hacer de la cola desde un inicio, igual me voy a ir al mercado negro, ¿no? Siento que ese punto termina por ser simétrico, ¿no? Y entonces luego me traen el punto de los impuestos. Es que los impuestos es un gran punto. Es que desde aquí les voy a dar el mayor spoiler del mundo. Este debate realmente yo creo que se define en las cosas de a pie, ¿no? Entendemos que realmente la burocracia y la falta de fiscalización no es la razón por la que hay mala seguridad, no es la razón por la que hay malos sistemas de salud, ¿no? Yo creo que, mira, yo no soy de Chile, yo soy mexicana, pero yo te puedo decir de que por más que se pasan leyes, por más que se pasan reformas, la inseguridad sigue, se mueren 10 mujeres al día. La burocracia no es la razón por la que ocurre esto, ¿no? La fiscalización no es la razón por la que ocurre esto. La diferencia aquí, y el que define el caso, es realmente sí son las cosas que nadie ve, o las cosas en las que nadie piensa cuando piensas en política. Son las cosas como los baches en las calles, son las cosas como los libros de texto en las escuelas, son las cosas como las luminarias que alumbran en la noche. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a pasarnos un poco con la sobrefiscalización. Es que realmente no logran decirme por qué fiscalizar de más es mejor que no fiscalizar. ¿Y por qué es mejor que no fiscalizar? Porque ¿qué es lo que ocurre? Y aquí el tema es que son como dos cosas en tándem, ¿no? El tramitar permisos en paralelo. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo dejo que todo el mundo tramite la cantidad de permisos que se le pasen por la cabeza? Ya es demasiado trabajo. Y entonces justamente es cuando ocurre la segunda parte, ¿no? Como yo no me puedo poner a fiscalizar 7.500 permisos en lugar de 700, tengo que decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los menos importantes? Bueno, a ver, Pedro, dime que sí lo vas a hacer bien. Sí, pon tus baches. ¿Tú qué querías? ¿Luminarias? Sí, lo vas a hacer bien, ya, va, te lo apruebo, ¿no? De que, literal lo que nos venían diciendo de que en el inicio del torneo de que pusieron de que buenardo al juez y le pusieron 6, así ocurre, ¿no? Ese tipo de cosas comienzan a ocurrir. Y como no tienen tiempo para hacer eso, justamente aplican la de no. Tú, político, porque los políticos nunca mienten. De tu político, dime que lo vas a hacer de que súper bien, de huevos, te lo firmo, va, ven, date. Nadie lo está checando. ¿Y eso a quién afecta? A la gente de a pie, ¿no? A la gente a la que le van a parchar sus baches con harina y agua. A la gente a la que las luminarias le van a poner las luces que compraron de que en eBay, que eran luces chafas de China, que a los 3 días ya se fundieron, ¿no? Creo que eso también te lo puedo materializar en que efectivamente no solamente es malo porque pues, es malo para la gente, pero también es malo para la misma gente que lo está haciendo porque es más caro parchar baches cada semana que parcharlos bien para todos una vez y que te dure 3 años. Ese tipo de cosas justamente solo ocurre cuando hay fiscalización, ¿no? Cuando ya no hay fiscalización ya no tengo incentivos de hacerlo bien como político, porque al final del día ya no hay nadie que me diga que lo estoy haciendo mal, o sea, ya no hay nadie que me detenga y que me diga como, bro, no te voy a pasar tu permiso, ¿no? Entonces, a ver, te traemos como 2 argumentos que creo que se va a clarificar un poco con esto, que es como te traemos un argumento para cada una de las implicaciones de la ley, ¿no? Primero viene mi primer orador y dice, la posibilidad de tramitar permisos en paralelo es malo porque tengo que repartir recursos. Así que tú me vienes a traer la cosa de que es que yo puedo hacer algo complicado mientras hago algo fácil. Tienden a diluirse las cosas. Es que el problema es que el dinero no es infinito. La gente, tu capital humano, tu capital económico no es infinito. Y luego tienden a diluirse entre uno y otro. Pero aún si pudieras, ahí sí hay problemas de continuidad, ¿no? Yo creo que es mucho más benéfico que yo le diga a la persona como, oye, termina uno antes de que empieces otro, en lugar de decir, no. Aún si tuvieras la posibilidad de hacerlos los dos factiblemente, que ya te vienen explicando por qué no, yo creo que es más benéfico que te digan, oye, no, termina uno antes de empezar otro, porque eso a mí me da la garantía de que justamente como entendemos que tienen incentivos de iniciar otros proyectos, también ahora tienen incentivos directos a terminar los proyectos, ¿no? Yo creo que es como cuando tú vas a la escuela y dices de que no, voy a tomar todos los grupos estudiantiles, pero te terminas saliendo de la mitad porque ya no te da la vida, porque ya no te dio el dinero, porque ya tus papás no te quieren llevar. Creo que ocurre lo mismo con el gobierno, ¿no? Al final del día luego ocurren problemas, se entiende que puede haber inestabilidades, entonces el hecho de que yo los obligue a terminar un proyecto antes de iniciar otro me garantiza no solamente la calidad, pero también la continuidad, ¿no? Yo no quiero que me empiecen a parchar baches y que parchen una calle, necesito que parchen todas. En la falta de fiscalización sí se da lugar a que solamente parchen una calle y digan como, damn, voy a poner 3 luminarias. Y siento que lo más importante que te puede decir mi primer orador y que ya te lo sacó es justamente el hecho de que los políticos tienden a aplicar esta cosa donde durante todo su mandato no hacen nada, se sientan en sus laureles, salen en la mañana y decir de que tenemos que construir más preparatorias cerca de las casas, para los mexicanos que entendieron, y no hacen nada, y luego la última semana dicen como, chin, oigan, ya se vienen las elecciones y la oposición está capitalizando el descontento, no, bueno, a ver, ponme 15 luminarias, parcha 3 baches de que con lo que encuentres, ponles pintura negra, y dicen como,
como, no, es que yo arreglé baches, yo soy Pedro, vota por mí, ¿no? Ese tipo de cosas que son impactos en muy corto plazo y que terminan por ser naturalmente malos porque gastaron el dinero a lo tonto. A los 3 días ya no hay luz y a los 3 días ya no hay calles, ¿no? ¿Y a quién afecta eso? A todos, a la gente de a pie. Y es que nadie ve eso, ¿no? O sea, esas al final del día son las calles que usa la gente para ir a trabajar, ¿no? Las mismas empresas que te dicen como pagan más impuestos, son las calles que usan los repartidores de esas empresas, son las calles que usan los jefes de esas empresas, son las calles que usan los niños para ir a la escuela, ¿no? Son las calles en las que crece la gente, son las calles que salen hasta en el Google Maps. Las luminarias son las luminarias bajo las cuales yo camino en la noche, ¿no? Cuando no hay luminarias yo me siento más insegura. Al final del día, el caminar bajo una calle alumbrada me da más sentimiento de seguridad que el no caminar bajo una calle alumbrada. Y ese tipo de cosas que parecen pequeñas directamente impactan en mi calidad de vida, ¿no? Directamente impactan en mi calidad de aprender, de ir a la escuela, ¿no? Si yo tengo miedo de ir a la escuela en la noche porque no hay luz, si yo no puedo llegar a la escuela porque se me ponchó la llanta, ese tipo de cosas son muchísimo más tangibles que los impactos que te quiere venir a traer la oposición de no, es que chécate, porque el mercado negro. Ok, eso existe nada más lo de la casa, ¿no? Yo prefiero que haya una sobrefiscalización y que se tarden una vida en aprobarlo, que ya te expliqué por qué no pasa, porque si tú lo puedes deficientar con la IA, yo también, pero al final del día me importa que la gente de a pie perciba esta mejor calidad de vida a través de la calidad, ¿no? Te están explicando por qué justamente prefiero que me den 3 buenos proyectos de calidad. Parcha los baches, pon luminarias, limpia el río, lo que quieras, los que se te ocurran. Prefiero que sean 3 de calidad a 7 de la cola, la última semana de las elecciones, ¿no? Y justamente creo que eso viene muy ligado a la segunda parte, que es la que nos habla de la creación de mecanismos alternativos como declaraciones juradas para trámites de bajo riesgo, que creo que ya te lo vengo sacando, ¿no? Al final del día, me importa que entendemos que hay corrupción y hay cosas, ok, pero aún si quitas los proyectos correctos, hay varios proyectos que sí se fiscalizan correctamente y me importa que se fiscalicen correctamente no solamente por la calidad, sino por sus impactos, ¿no? A mí me importa que dentro de las regiones se aseguren de que esos proyectos le lleguen a toda la región y no solamente a la región donde está la mayor cantidad de la masa votante, ¿no? Ahora ocurre que todo se te va a pasar por alto, ¿no? Va a llegar Juanito de las Torres y te dices de que no, yo te juro de que sí voy a parchar súper bien, te lo prometo que sí, te lo prometo que sí. Y lo único que va a ser comprar de que chapopote de Shane, parchar de la cola y luego ya no, o sea, y el dinero se lo va a robar, ¿no? Y no hay quien le esté fiscalizando y justamente ese tipo de mecanismos como yo de persona de poder rendir las cuentas. Y al final de cuentas, ¿a quién afecta esto? Porque no es a los políticos y no es a las empresas, es a la gente de a pie, es a ti y a mí que tenemos que tomar el coche para ir a la escuela, es a ti y a mí que perdimos el transporte público porque se le ponchó una llanta en un boche, es a ti y a mí que ya no podemos caminar en la calle como mujeres porque no hay luz y me da miedo. Gracias. La segunda persona, ahora voy a ¿Te vas? Me cansa. Gracias. Ok. Este discurso tiene 3 partes principales. La primera tiene que ver con la sobrefiscalización que se produce dentro del lado de proposición. La segunda tiene que ver por qué en nuestro lado no hacemos proyectos que sean horribles y sí tenemos fiscalización suficiente. Y la tercera tiene que ver con cuál es el problema real de la sobrefiscalización y cuáles son los beneficios que obtenemos dentro de nuestro lado. Eso primero con respecto a la sobrefiscalización. Aparte de todas las razones que te da Bárbara, voy a añadir 3 en particular. Los primeros es la imposibilidad de procesar 2 casos a la vez. Esto implica 2 cosas particulares en proposición. Lo primero, que si un caso es extremadamente largo o es un poco más largo, se genera una fila de espera enorme por la cantidad de proyectos que hay, por lo tanto generando por acumulación cada vez más en el tiempo de forma expansiva cantidad de casos que hay que tratar muchas en el futuro. Pero también, segundo, implica que todos mis recursos se terminan enfocando en un caso en particular. O sea, tengo funcionarios que literalmente en un proyecto no están haciendo nada, solamente están mirando porque hay más gente que puede encargarse de ello. La segunda razón es porque se hacen procedimientos exagerados. Tal como dice Infolai, como dice la moción, para casos que son con menor cantidad de riesgo, se aplican los mismos criterios para casos que son de mucho riesgo. Y esto es importante porque hay casos matizados dentro de la realidad. Es decir, por ejemplo, la fiscalización que yo le tengo que hacer a una iluminaria no es la misma que le tengo que hacer a un edificio. El problema es que en la actualidad se aplican ambos criterios para ambas cosas. Es decir, para un edificio necesito mucho más criterios. Necesito evaluar la tierra si en verdad es suficiente para soportar el peso del edificio. Necesito evaluar si, no sé, si el viento va a soportar la erosión del material, etc. Pero en cambio, para una iluminaria yo necesito evaluar la misma
misma cantidad de cosas porque hay menos material, porque está mucho más probado, etc. Eso significa que dentro de su lado se ocupan los mismos procedimientos, tal como dice el slide, y aquí mismo dice que hay creación de mecanismos alternativos como declaraciones juradas para eso. Tercer mecanismo, es que existe una presión exagerada hacia los partidos políticos, sobre todo dentro de Chile, y esto tiene que ver exactamente con su mismo mecanismo de que los partidos políticos quieren verse bien. El problema con esto es que cuando una persona política está dentro del poder, por ejemplo un alcalde del partido político, no sé, Renovación Nacional, quiere brindarse al máximo de todas las críticas que suceden de la oposición, quiere brindarse al máximo de todas las críticas del comunismo, del socialismo, etc. Y para hacer eso lo que hace es aumentar significativamente la cantidad de procedimientos que realiza para evaluar, por ejemplo, un proceso, con tal de que no haya ningún fallo y que no le puedan sacar en cara ningún trapito sucio que haya por ahí, por lo tanto perdona la cantidad de votantes. Lo que hace eso es que aumenta la cantidad de procedimientos para evitar cualquier fallo y por lo tanto hace un caso demasiado engorroso y demasiado abrumador. Pero más sobre todo, la ley anterior a esta es de hace décadas, es decir, desde el 90 y el 2000, y son procedimientos que están demasiado anticuados, es decir, en esos tiempos se hacía papeleo a mano, se transcribían las cosas en el Excel, se usaba computadora del año de 2000. Pero además de ello, la cantidad de errores que ocurrían en ese tiempo es muchísimo mayor, es decir, yo tenía que repasar una vez error por error porque no tenía certeza si ese error me iba a volver a ocurrir o no, era ensayo y error. Yo voy a empezar a explicar cómo esto me ocurre dentro de nuestro lado. Eso lo que hacía es que tuviera que repetirse una cantidad innumerable de veces nuevamente el procedimiento para evaluar si era correcto o no era correcto. La sobrefiscalización ocurre específicamente de su lado. Con esta tecnología la ley actual tampoco hubiese funcionado, o sea, el avance tecnológico que se vive en el suelo de la casa también ocurre en mi No, pero es que justamente voy a pasar eso. ¿Por qué en nuestro lado no se va a fiscalizar de mala forma o se va a fiscalizar de forma suficiente? Pero respecto a eso, el problema es que incluso si en tu lado tienes esa tecnología suficiente, lo que nosotros explicamos es que hay demasiados eslabones dentro de tu lado para hacerlo. Es decir, sí, tienes la tecnología y vas a hablarlo de forma de calidad, pero esa tecnología tiene que usarse continuamente todo el tiempo por los eslabones y por la burocracia que se genera y por la pirámide. O sea, lo evalúa el jefe, después el jefe le da el permiso para que lo evalúe el secretario, después el secretario le da permiso para que lo evalúe el supervisor y así continuamente. Es una red infinita. Que si bien se puede disminuir la cantidad de tiempo, sigue siendo una sobrefiscalización extrema. ¿Por qué en otro lado se utiliza de buena forma? Hay tres razones particulares. Primero, es lo mismo que dice la proposición, es decir, los incentivos políticos funcionan en ambos lados. En ambos lados es simétrico que el alcalde quiere verse bien y por lo tanto va a hacer el proyecto de buena forma y no va a simplemente cagarla haciendo un proyecto que sabe que se va a caer a los 2 días. Por además de eso, no es tanto como dice la proposición de voy a generar un proyecto político al último día, contarle que la gente crea que soy populista, contar que la gente quiera más, porque también la reputación funciona a largo plazo. Y eso significa que probablemente si el proyecto se cae a los 2 días, mi partido político igual se va a ver dañado. Eso significa que todos los incentivos que mencionan dentro de su lado son simétricos en ambos lados del debate y en ambos lados del debate voy a creer que los proyectos funcionen de buena forma o tengan la suficiente calidad. Pero lo segundo es que existe priorización dentro de nuestro lado, es decir, claramente un proyecto que tiene una infraestructura crítica, una infraestructura vital para nuestro lado, no le vamos a dedicar al mismo tiempo a un proyecto que no funciona o que no es tan importante, es decir, poner cemento no en la calle para reparar los baches no es tan importante como hacer un hospital, por ejemplo, que requiere de mucha mayor fiscalización o no tiene la misma fiscalización que requiere un restaurante que tiene que evaluar criterios de higiene, por ejemplo, a la hora de darle comida a las personas. Eso significa que la priorización también ocurre en nuestro lado y por lo tanto podemos priorizar algunos proyectos más que otros y destinarle mayor cantidad de dinero. Pero lo tercero es que podemos saltarnos los eslabones que son innecesarios dentro de la cadena de procedimientos. Y aquí es el punto, es decir, la calidad, por ejemplo, de los profesionales que tenemos hoy en día es diferente a la calidad profesional que teníamos hace 10 años, por ejemplo. Las universidades cada vez están impartiendo mejores, por ejemplo, ingenierías, están impartiendo ingenierías más especializadas que permiten que las personas resuelvan problemas de una menor cantidad de tiempo sin tener error y sin tener que revisarlo continuamente o sin tener que muchas personas revisen el mismo problema porque una persona ya es suficiente, ya está suficientemente capacitada y no necesita un equipo completo para ver si el problema está resuelto de una forma y tener que llegar a consensos y tener que llegar a diálogo y estar discutiendo toda una tarde para resolver el problema cuando lo puede hacer sola. Y la cantidad de conocimiento que tenemos hoy en día también es mucho mayor que en el pasado, es decir, podemos tener experiencias de personas de los países que están en Europa, de los países que están en Latinoamérica y experiencias que se han recopilado a partir de los años desde hace mucho tiempo y utilizar también la IA como mencionaba Bárbara. Eso significa que dentro de nuestro lado no es necesario tanta repetición de procedimientos, diálogo con tantas personas, reuniones de café por la tarde que termina gastando mucho tiempo a la larga dentro de los servicios públicos. Entonces tiene que ver con los beneficios exclusivos de nuestro caso. Si en su lado hay sobrefiscalización, porque esa sobrefiscalización es extremadamente dañina. Por 2 puntos en particulares. Primero, con la rapidez. Y esto atiende específicamente a lo que ellos mencionan, es decir, vamos a jugar sobre su propia métrica. No importa las personas de región. El problema es que las personas que regiones, la cantidad de inversión que tienen es demasiado baja por 2 razones particulares. Primero, a nivel de infraestructura.
infraestructura. Es decir, existen muy pocas carreteras. O sea, en las regiones, como está centralizado Santiago, en las regiones hay muy pocas carreteras, por ejemplo, muy pocos puentes, y eso hace que menos cantidad de empresas, o muy pocas calles incluso, hay muchas calles que están hechas simplemente de piedra, de barro, haciendo que automóviles no puedan pasar, o incluso camiones no puedan pasar, y eso implica que menos cantidad de empresas quieran ponerse, porque implica demasiado costo de transporte, por ejemplo, o porque sé que ningún consumidor me va a comprar en una tienda que nadie puede llegar. Pero además existen pocos hospitales, por ejemplo, porque no pueden pasarse los permisos para construir un hospital dentro del centro de la ciudad o en las afueras de la ciudad. Eso hace que menos cantidad de gente quiera irse a vivir allá porque sabe que el acceso a servicios públicos es muy limitado. O hay poca cantidad de vivienda porque no se dan permisos para realizar los edificios o demoran demasiado en hacerse esos edificios, por lo tanto yo me mudo a la ciudad y concentro todo dentro de ese lugar. Eso significa que dentro de su lado, tal como dicen ustedes, el encuadre es que se ve muy dañado porque no se dan los permisos. Pero a nivel de empleabilidad incluso, hay poca ambición por parte de las pymes, porque si yo sé, por ejemplo, que mi proyecto no se va a revisar por 6 meses, por 1 año, por 2 años, porque es demasiado ambicioso, por ejemplo, o porque quiero invertir de forma arriesgada, o porque quiero ampliar la cantidad de gente que estoy haciendo, significa que mi proyecto es más grande y se va a demorar mucho más en su lado. Entonces yo prefiero, me ahorro todo el papeleo dentro de su lado y hago una pyme mucho más pequeña, a una pyme donde tenga que contratar a una persona, donde haga un servicio en particular, reduciendo la cantidad de necesidades que puedo cubrir de la población y por lo tanto disminuyendo la cantidad de inversión a la que puedo enfocarme o el rango de personas a la que puedo cubrir. Es decir, todo dentro de su lado se ve completamente armado. En otro lado se soluciona por 3 razones particulares. Primero, aumento los incentivos para poder invertir, es decir, mayor cantidad de personas quieren invertir dentro de mi lugar porque los procesos son mucho más rápidos. Es decir, personas que antes se veían desincentivadas a, por ejemplo, poner su dinero dentro de una empresa, ahora sí que el permiso puede llegar o que el permiso no me va a hacer, o porque, por ejemplo, no tengo que esperar 2 años o 5 años para ver finalmente los beneficios del dinero, de las ganancias, por ejemplo, etc. Pero además puedo realizar cada vez proyectos más ambiciosos, dado que sé que el permiso no se va a realizar por tanto tiempo y, por ejemplo, puedo abarcar a mayor cantidad de personas para resolver este problema. Es decir, creo que en nuestro lado se aumenta la cantidad de beneficios, específicamente el actor más vulnerable dentro del debate. Gracias. El discurso del positivo. Gracias. Va. Right. So, bueno, iba a mandar saludos tanto a mi equipo de Finlandia. Bueno, fue muy divertido trabajar con ustedes. Bueno, Annie se fue, pero en general, gracias por todo, fue súper funny. Gracias a Yaxi por darme la oportunidad de ir con Naciones. No esperé que seamos de Chile contra Chile, pero bueno, entiendo que sí, es muy interesante ver, tipo, sobre todo lo que me gusta mundial es que hay muchas perspectivas, tipo, diferentes, entonces, no sé, me encanta. Sobre todo que como que los chilenos me caen súper bien, en general me han caído muy bien. Es como, sí, en general todos, es cool. Pero ahí sí. Dedico también el discurso de Taylor Swift, que yo soy la única que defiende su álbum. Nadie más, pero yo sí. Gracias. Ahora sí. Inicio en 3, 2, 1. Creo firmemente que adjudicación a este debate y este torneo en general preferiría tener por lo menos 3 feedbacks, pero bien concretos, bien rellenados y con un puntaje eficiente de la justificación correcta, porque esto puede utilizar de forma eficiente con una mejor calidad a tener 20 que digan súper chévere, me encantó, 10 o 0. Creo que esto es lo que implica mi analogía a nivel de retórica, es de que no me importa tener 20.000 proyectos si es que ninguno es eficiente. Noten que no hay justificación de cámara de oposición para poder probar la eficiencia que tengo en la inteligencia artificial. Si es que GPT no te va a hacer en la planificación de cómo hacer tu proyecto en tu ciudad, probablemente te puede asistir, sí, te puede ayudar a reducir burocracias, maybe, pero creo que el problema con esto es que tú ni siquiera fiscalizas la inteligencia artificial en tu lado de la cámara. Creo que hay un deadlock en el debate o hay un punto muerto. Si te das cuenta, se vuelve muy paralelo, porque cámara oposición se ha cerrado en la idea de que ellos, en su lado van a tener mejores medidas porque va a ser más rápido y más libre. Esto es intrínsecamente bueno por la cantidad. Nosotros somos cerrados en que hay la calidad, pero no que la calidad es una precondición para tener una cantidad. Cuando yo demuestro que un proyecto es certero por la urgencia, significa que yo entonces puedo implementar más proyectos. Cuando yo puedo demostrar que un proyecto es eficiente, se aprueba con más rápido. Creo que la sobrefiscalización es un sobreimpacto, porque ojo, desde que hay una urgencia tan grande, es decir, que los edificios se caen a pedazos, se caen hospitales, de que no tienen ni una sola cama, por ende hay una urgencia por parte del gobierno bajo esa reputación que también concedes para hacer esas medidas, ¿verdad? Porque si el lobby político es tan importante en tu lado de la cámara, entonces también lo que tienes que hacer inherentemente proteger eso, también tomar acciones. Creo que si tú dices en tu lado, aunque no, que los políticos quieren hacer este tipo de acciones, pues van a hacer varios proyectos. Chévere, pero en tu lado toman 20.000 proyectos que no tienen una certeza sobre funcionar o no, porque hay un criterio que puedes explicar después de literalmente recursos, y cuando tienes un montón de cosas para pocos recursos, pues no funciona. Pero el segundo es que ese incentivo para hacer acciones, creo que en mi lado tampoco se ve tan mala la sobrefiscalización. Si hay estándares, creo que eso sí es cierto, pero a la vez sí considero de que por lo menos son justificados, porque asumimos el trade-off, pero creemos que la mayor calidad es relevante.
relevante. Hay 3 puntos de choque en este debate, pero creo que todo se va a medir bajo la intensidad del impacto. Creo que los impactos que te vamos a hablar al fin de mi discurso son más intensos en la medida de que ayudan más a la población. Vamos punto de choque o punto de choque. El primero con respecto al clash creo que es más general, que es con respecto a la calidad de las cosas. Oposición, de aquí trae 3 mecanismos. La primera es de que en nuestro lado hay una peor calidad porque se acumulan muchos pedidos, esto es lo que genera... Es lo que trae negatividad. Creo de que eso es lo que más bien hace es que hagamos una priorización, ¿verdad? Yo priorizo lo que es más urgente, entonces lo invierto primero, entonces lo estipulo primero y lo desarrollo primero. Sobre todo porque con las personas políticas, que hemos considerado que ambos quieren tener votantes, pues ya que chévere, van a invertir en lo que sea más urgente, bajo sus intereses políticos, que son las personas más urgentes de la sociedad. Creo que esto es lo que desbloquea el impacto, es de que en mi lado hay una priorización de las cosas. Cosa de que en oposición no sucede porque ahora todo es más rápido y tan sencillo. Y sí puede decir que priorización porque ahora puede ser algo más fácil, pero tiene que ser algo más fácil implica que va a ser algo más genuino y en verdad más efectivo, ¿verdad? Entonces nota cómo la acumulación de los pedidos no es tan intrínsecamente negativa, si es de que yo a la vez lo que puedo hacer es priorizar algo que es más urgente o no atendiendo la base atenuante de votantes. Creo que lo segundo que me dicen es de que hay un bajo riesgo en las cosas y que esto, por ejemplo, se justifica que con una declaración jurada es decir, yo Pepito voy a jurarle que lo voy a hacer bien y lo voy a hacer y varios notariales. Creo que aquí hay un problema y es que en su lado convierta cosas de bajo riesgo en alto riesgo. ¿Por qué? 2 refutaciones a esto. La primera es que cuando yo tengo, bajamos a la lógica. Un gobierno tiene recursos ilimitados, tenemos una cierta cantidad de recursos porque hay un budget, no somos un país de primer mundo. Eso significa entonces que cuando yo tengo que repartir recursos, sobre todo en lugares regionales, significa que yo tengo que dividir. Como ahora puedo probar todo así, check, 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 o sorpresa, tengo que hacerlo todo en paralelo porque yo quiero hacer eso porque a ustedes les beneficia eso. Significa entonces cuando yo tengo un orden secuencial y invierto todo al mismo tiempo, significa que tengo menos recursos para distribuir las cosas. Su cámara se ha comprometido con la carga de prueba, entonces tienen que aprobarme de que es bueno invertir en varios proyectos porque tienes a varias personas, pero ¿qué pasa? Cuando tienes varios recursos, pero pocos recursos, pero muchas necesidades, pues por leyes de mercado, a menos que sea una gran inversión de un gran aliado extranjero, significa que tú no vas a tener que reducir la calidad de estos. Más aún cuando tú no tienes estándares eficientes para poder fiscalizarlos, ¿verdad? Cuando tienes estándares para poder delimitar o eliminar proyectos que sean malos, ¿verdad? Yo creo que eso es intrínsecamente lo peligroso, porque cuando tú disminuyes la calidad de los materiales, disminuyes la calidad de las horas de trabajo, distribuyes y disminuye la calidad de eso intrínsecamente, lo que genera son 2 impactos. Lo primero es de que hay una insatisfacción de la población, porque no consideran en serio lo que ven cada día. Lo que explicaban es sumamente relevante en el debate, porque puede sonar a bajo impacto, pero es un impacto más certero, ¿verdad? Que es que la población ahora va a la calle y ve baches, ve zonas vacías y ve poco iluminadas. Pero no, extrapólalo a esto, extrapólalo a servicios públicos de salud en los cuales se baja la calidad de las medicinas, o lugares o parques donde tiene un mantenimiento bastante grande o fiscalizar a la población. Creo que por ende, que proyectos que están bajo riesgo van a ser más fáciles, solamente van a probabilidad de hacerlos más y sorpresa, se va acumulando como efecto en cadena, ¿verdad? Porque ahora como tengo proyectos que eran sumamente sencillos a probar y eran súper fáciles, estrepitosamente siendo malos, entonces claramente el político pues decían, no me conviene hacer nada mal. Bueno, pues si se cae, pues ahora tienes que decir, si me reeligen, yo le arreglo. Le das más lobbying político porque ahora tienen una misión que puedan cumplir. Eso es sumamente común en la política, no sé por qué lo niegan. Pero el tercer mecanismo que explican es la IA y cómo esto que va a contribuir a la calidad, ya que va a tener una mayor capacidad de planificación y reduce los riesgos. Creo que hay una reputación muy interesante. Es, uno, no es exclusivo, está en ambos lados, pero creo que en tu lado es peor porque es literalmente una inteligencia artificial poco regulada, ¿verdad? Creo que más bien, si queremos hablar de inteligencia artificial, se ve mejor cuando hay varios parámetros, porque uno va a ser más rápido, pero 2, por lo menos yo hubiera preferido que la IA interviniera en mi campo. ¿Por qué? 3 razones por las cuales no es bueno cuando no está fiscalizada. La primera es de que la IA puede estar como refutación, puede estar sesgada, puede tener varias cosas que pueden hacer que sea intrínsecamente negativa. Pues empíricamente así hace que sea menos exitosa. O puede ser no la más perfecta. Y es más, cuando tú no tienes ningún filtro sumamente fuerte como en esta cámara para poder filtrarlas y desecharlas, apruebas más proyectos que no son intrínsecamente buenos. Creo que lo que te para mi discurso es de que hay una calidad. Pero creo que eso no es lo único que tengo que hacer para ganar este debate, ¿verdad? Porque hay otros impactos. Vamos a ir a estos siguientes. Pero creo que lo que queda claro es que la intensidad del impacto se ve mejor cuando tengo una mejor calidad. No importa tener 20 proyectos, si tengo uno que es mejor y que ayuda intrínsecamente bien a más personas, es suficiente para hacer delta. El segundo creo que son los incentivos de la inversión. Aquí es donde quiero que se centre el panel. Noten de qué es lo que explica Cámara de Oposición, es una lógica bastante rara. Explican cómo es de que los agentes privados se van a ir porque tienen varios parámetros y por eso es bueno que sean súper simples. Creo que aquí el problema es que estás dándole la puerta abierta a agentes privados. Agentes que buscan hacer profit, agentes que no son del gobierno, que tienen interés intrínseco en apoyar a la población y hacerla mejor cada día. Creo que eso es excesivamente perjudicial porque lo que provoca es de que tenga un incentivo desregulado y poco enfatizado, ¿verdad? Creo que es una refutación bastante intuitiva. Cuando tú tienes el campo libre, hacer lo que tú quieras, pues che, lo haces, pero tienes obligados, porque normalmente la colaboración, lo que sucede, como te explicaba en los discursos, es que es una colaboración entre empresa privada y Estado. Pero claro, a la empresa privada le pagan su platita para que haga el trabajo, no le pagan para tener la mejor calidad de instrumentos, la mejor calidad de materiales, ladrillos, lo que tú quieras. Lo que intrínsecamente genera es de que haya este
sentimiento de, ok, hago el bare minimum, porque ahora ya tengo menos estándares, tengo menos gracias, menos fiscalizaciones, por lo cual va a hacer que yo lo que haga es que pueda hacerlo a las justas, porque tengo menos parámetros. Cuando hay fiscalización, por el contrario, creo de que hay una mayor probabilidad de que haya una mayor calidad, y esto lo que genera es de que si bien se aprueban menos proyectos, son proyectos de que por lo menos son más funcionales. Si es verdad de que no apruebo y no arreglo los 20 baches, pero por lo menos ese único bache que arreglo también es más eficiente y dura más en el tiempo. Ahora los políticos no pueden excusarse tanto como en tu lado. Pero ese es el otro punto, que es con respecto a la corrupción. Miren, en ambos lados de corrupción, el único punto es el cual se exacerba más o cual tiene más agencia para poder hacer cosas negativas. Creo que es empíricamente cambia la oposición por dos razones. La primera es porque cuando tienes este tipo de modelos, puedes prometer un montón de cosas y decir a la gente, miren, yo he hecho esto y aquello, y esto es en esas zonas. El problema está en que ellos se enfocan más en las zonas centralizadas, porque cuando tú no estás obligado a seguir las normativas específicas, esas normativas velan por los intereses de las personas, son más éticas, tienden a ser descentralizadas. Cuando tú no estás obligado a seguir eso porque ya se han reducido y para simplificarlas probablemente se hayan eliminado sus estándares, pues ahora ya no tienes que preocuparte por ellas. Te enfocas en las zonas que tienen más votantes o gente que te conviene más que sea beneficiada. Creo que es intrínsecamente negativo, porque la población más vulnerable se deja de lado, es el actor más importante. Cambia la oposición me dice que hay más proyectos para estas personas, pero no me prueben porque hay un interés empíricamente intrínseco de empresa privada que de nuevo solo quiere plata, y los públicos y los partidos públicos que solamente quieren votantes para invertir en estas personas. Porque en conclusión, lo que podemos entender a partir de esto es de que si nosotros queremos eficiencia, es decir, calidad sobre cantidad, deberíamos preferir la ley de sistema de permisos, porque lo que permite es un mejor delta. Es decir, no tenemos menos proyectos, es cierto, pero por lo menos tienen mejor calidad. Gracias. O sobre mi idioma. Vale. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Voy a entrar directamente al choque de calidad versus cantidad, que es lo principal que ellos quieren intentar probar. Primero, respecto a la calidad. Creo primero que el impacto es bajo. No, espera. A ver si es que no me está dando el cronómetro. Ahora sí. Respecto al punto de la calidad, creo primero que el impacto es bajo en primer lugar porque los proyectos que son de alto riesgo, es decir, que tienen como impactos masivos en la población, porque reconocemos de que van a seguir como teniendo un impacto como muy grande, porque pues, como lo es por ejemplo el transporte público o construir hospitales que tienen impacto significativo, van a seguir siendo revisados y re-revisados respecto a estándares que sí les son como atingentes, porque siguen siendo proyectos que reconocemos que son difíciles. Entonces creo que eso ya mitiga bastante como el alcance que tiene el impacto de la calidad. Segundo, creo que respecto también a ese mismo punto para mitigar como el alcance, creo que los incentivos bajo los cuales ellos dicen que se genera la calidad en su mundo, creo que la tercera oradora se dio cuenta de esto, es el incentivo de tener votantes después y de incentivos de imagen en los políticos. Ahora, creo que esos incentivos son simétricos, por lo tanto creemos que tampoco hay razones o motivos para descuidar por completo los proyectos respecto a los como índices de calidad, porque creo que saben que si hacen cosas como que son demasiado malas no les sirve y les termina como perjudicando mucho a nivel como de votantes y todo eso, así que esos incentivos son simétricos. Estas cosas prueban de que la calidad no se va a descuidar de nuestro lado a nivel significativo, por lo tanto el delta que ellos tienen no es tan grande. Tercero, creo que Vicente prueba y Bárbara también de que existe una sobrefiscalización importante. Eso quiere decir que en nuestro mundo igual podemos acceder a índices similares de calidad con menos procesos de por medio, porque eso es lo que implica la sobrefiscalización en sí. Eso quiere decir que actualmente hay como sobre procesos o sobre como exigencias que se le hacen a los proyectos que no dependen como necesariamente como para garantizar la calidad de los mismos de proyectos que son más pequeños. Todo esto prueba de que en nuestro mundo igual hay ciertos índices de calidad que son como significativamente grandes y que el delta es bastante pequeño. Ahora, ponderemos a nivel de intensidad, por favor, no hablen, ponderemos a nivel de intensidad sobre por qué en nuestro mundo la cantidad y la afectación que tenemos es significativamente más importante que este pequeño delta de calidad que ellos tienen. Primero, creo que ellos ignoran como el hecho de que las razones que impulsan que las personas terminen como yendo a estas dinámicas de mercado negro y de irregularidad. Primero, creo que esto sucede porque se reconoce que hay como una debilidad o como dificultad
a la hora de acceder a ciertos como a los permisos que tienen que tener las personas. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, abrir un local de tatuajes, pero eso me va a generar rédito económico hacia muy en el futuro, yo tengo pocos incentivos a esperar el tiempo que me requiere como el permiso, porque sé que eso va a ser mucho más del futuro y yo necesito rédito económico ahora. Eso lleva a que yo, por ejemplo, ponga un puesto de forma irregular, como por ejemplo, no sé, en el Persa o algo, y que la gente después termine sufriendo por esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé, hago tatuajes de forma insalubre y después la gente termina con el brazo todo feo. O ofrezco comida en condiciones que no está como hecho para el consumo. O, por ejemplo, termino haciendo, no sé, como uñas o pestañas que después la gente termina con la cara toda inflamada. Creo que estas cosas terminan afectando sobre todo como a las personas que quieren emprender, que son personas vulnerables, es decir, la intensidad del daño es como significativa porque primero les impides tener rédito económico como de forma como limpia y segura a corto plazo, si es que se ven disuadidos de emprender en primer lugar, pero si es que emprenden a pesar de todo ello, creo que van a generar como impactos significativamente dañinos para las personas a quienes están ofreciendo estos como proyectos. Ahora, el punto. Creo de que en ambos lados existen incentivos por parte de los gobiernos a hacer esto, pero tu lado tiene menos capacidad de hacerlo en comparativa con el mío. Ya, como respecto a la calidad, creo que hay que tener algo muy en cuenta. Y es que sí hay incentivos para poder como tener cosas de buena calidad porque quiero tener como el mecanismo de más votantes, pero creo que es como, igual tengo agencia para poder hacer cosas de buena calidad, pero la diferencia es que en mi mundo consigo ese estándar de calidad sin pasar por procesos que son innecesarios de por medio. Es decir, actualmente como que sí se garantizan cosas de cierta calidad, pero es por medio de procesos que no serían necesarios para alcanzar índices de calidad similares o al menos suficientes. Creemos que eso le gana a la comparativa. Pero piensen cómo es que esto se ve a nivel de intensidad desde nuestro lado de la casa. En primer lugar, el hecho de poder generar trabajo a las personas es un impacto significativo para esas personas en particular. Es decir, el llegar con comida, por ejemplo, a mi casa, el llegar a poder darle cosas como a mis hijos o este tipo de cosas. En intensidad para una persona tener trabajo y rédito económico es significativamente importante. Segundo, a nivel de como poder tener como sustento para mi propia vida, pero tercero, a nivel de, por ejemplo, poder caminar tranquila por la calle. Por ejemplo, el mismo hecho como de las luminarias o así, sí, quizás como que pueden tener luminarias como de buena calidad o ese tipo de cosas, pero creo que realmente primero ya está mitigado que el delta de calidad va a ser significativamente grande, porque quizás sí necesitábamos procesos que eran más burocráticos, pero en el pasado, cuando no contábamos, por ejemplo, con toda la experiencia que tenemos en esos proyectos hoy en día podemos permitirnos tomar este tipo de medidas porque tenemos mecanismos de fiscalización y experiencia previos que nos permiten poder saltarnos todo este tipo de cosas. Por lo tanto, creemos que a nivel de cantidad me importa más que más mujeres puedan caminar tranquilas por sus calles, incluso suponiendo el peor caso en el que la calidad no es tan buena ya que estarlo reponiendo constantemente. Prefiero que estas personas puedan tener al menos acceso urgente que necesitan ahora, es decir, para poder hacer las cosas a corto plazo. Si necesitan, por ejemplo, no sé, tener acceso quizás no a un hospital, pero no sé, a un punto de salud o de vacunación en su lugar. Creemos que este tipo de cosas como más rápidas pueden terminar generando que personas accedan a cosas que les son urgentes, es decir, si incluso en el largo plazo, ok, sale algo mal y después tengo que hacerlo de nuevo o reestructurarlo, prefiero eso antes que no puedan acceder en primer lugar a necesidades que son muchas veces urgentes. Ya, sobre eso ellos me dicen como, y es como la analogía de, yo preferiría como no tener feedback que son malos en el torneo porque eso haría como que se pierda la calidad y todo eso, pero por ejemplo si el feedback para llenarlo fuera de 25 planas, razonablemente la gente no querría llenarlo en un primer lugar y eso tampoco garantizaría del todo la calidad de ese punto, así que creo que es como que el mismo ejemplo lo voltea. Respecto al punto de que ellos pueden tener como más priorización en urgencia, creo que en nuestro mundo igual podemos priorizar los proyectos. La diferencia es que pueden llegar antes a las personas que más lo necesitan como en ciertos momentos en particular para, por ejemplo, poder caminar tranquilos por la calle. Respecto al punto de que ya no tenemos estándares, creo que sí hay estándares, pero yo, por ejemplo, no requiero como 80 personas que estén leyendo un proyecto, no sé, como de algún negocio pequeño que está en un barrio para poder abrirlo. Es decir, yo puedo hacer estos mismos como estándares, los estándares pueden ser los mismos, pero los recursos que empleo para verificar que los estándares se estén cumpliendo no necesitan ser tantos. Eso quiere decir que puedo tener estándares suficientes con menos personas porque los mecanismos de sobre como fiscalización que ya te explicamos en los otros discursos. Respecto al punto de los municipios con más agencia, creo que se voltea, creo que de hecho es al revés, porque puedo tener más obras públicas para estos municipios cuando ellos no necesitan andar llenando como requisitos que realmente no les son necesarios. Por tanto, creo que en la ponderación, primero a nivel de calidad, ellos ya quedan fuera porque el impacto es bajo, porque los de alto riesgo siguen siendo verificados con los procesos que ya les dije. Segundo,
A nivel de los incentivos por los cuales la calidad opera en su mundo en un primer lugar, sigue siendo simétrico, es decir, la imagen sigue siendo un motor que mueve a las personas a hacer como acciones buenas a los políticos para atender más votantes. Tercero, creemos que el punto de la sobrefiscalización mitiga bastante del punto de la calidad, es decir, el nivel de calidad que ellos acceden no es tanto, pero el nivel de cantidad y la intensidad con que esto afecta a las personas más vulnerables que ellos deciden defender en su primer discurso, creemos que es significativamente más grande porque el hecho de poder tener sustento para estas personas es significativamente mayor y la cantidad de personas que se tienen que ver como beneficiadas con esto también es más importante que la calidad en la que los hagan porque termina siendo como personas que lo requieren con muchas veces con urgencia. Ahora a la pregunta de composición. Tienes. Todos estamos como El gran problema de proposición es creer que nosotros tratamos de defender la calidad versus la calidad. Eso no es cierto. De hecho, nosotros tratamos de defender que en nuestro lado va a haber más calidad y también va a haber más cantidad. Lo primero que vamos a ver es cuál es nuestra respuesta frente al lado de la calidad. Ellos dicen en proposición que la enorme revisión que van a realizar les va a permitir acceder a productos y servicios de mayor calidad. Nuestra respuesta es sí, van a tener una enorme revisión, pero cuando están haciendo esa enorme revisión hay otros 20 proyectos que están tratando de salir a pie y que están esperando tu revisión. El problema es que esa gente se harta de esperar 6 meses, se harta de esperar un año o 2 años a tener su revisión y entran en un permiso o entran en juego o entran en el mercado sin una respectiva supervisación, sin ningún permiso, sin ninguna sugerencia, sin ninguna recomendación por parte de la alcaldía de cómo mejorar su servicio frente al público. Y eso genera el mercado negro. Y eso lo que genera es un empeoramiento de la calidad hacia las personas, y son todos los ejemplos que menciona Bárbara, que menciona Julieta en su discurso, que cuando vas al restaurante sirven comida que no tiene nada de higiene y eres propenso a enfermarte, que cuando vas a hacerte servicio de belleza terminas con la cara inflamada, que cuando vas en las calles tus veredas están todas rotas, etc. Eso significa que los proyectos que se realizan dentro de su lado tienen mucha menos calidad. E incluso creo que son mayor cantidad de proyectos que tienen menos calidad, porque la cantidad de proyectos que ellos revisan es uno cada un año, cada 6 meses, porque lo hacen uno por uno, pero hay otros, como había dicho, 20 proyectos esperando, que finalmente son una cantidad enorme frente a la cantidad que ellos están revisando dentro de su lado, es decir, simplemente se empeora la calidad dentro del lado de proposición. En otro lado diferente, porque es la comparativa. La gente ahora se da cuenta que se cambió la ley y hay una percepción diferente, es decir, la persona vale la pena esperar un mes y ahorrarme la multa porque no es tanto tiempo como que tenía que esperar antes. Eso significa que en nuestro lado aumentamos los incentivos a hacerlo de manera regular y por lo tanto tenemos un servicio de calidad mucho mayor a la gente en general. Pero incluso si eso no fuera cierto, nosotros igualamos la calidad dentro de su lado, y eso tiene que ver todo el punto de sobrefiscalización que mencionábamos, que no era porque sí, era porque dentro de su lado hay eslabones del procedimiento que son completamente necesarios para mejorar la calidad, que tú lo que estás haciendo es revisar un proyecto que ya tiene suficiente calidad, es decir, eliminando esos eslabones que nosotros mencionamos que son innecesarios y utilizando otras herramientas que tenemos actualmente a disposición, podemos asegurar la misma calidad de su lado, pero mejorando la cantidad de proyectos que tenemos a disposición. Y eso es el otro caso, el peor del otro de los casos. Es decir, cuando aún así tenemos proyectos que no tienen tanta calidad, pero son proyectos que en cantidad son mucho mejores. O tenemos proyectos que abarcan mucha mayor cantidad de cosas. Este es el punto específico del debate y eso es la ponderación. Es decir, incluso si tenemos un proyecto que sale mal, nosotros lo preferimos porque el contexto específico sobre el cual se desarrollan, por ejemplo, en las regiones dentro de Chile, dado que las mociones de Chile, o donde se desarrollan, por ejemplo, en las zonas rurales o las zonas periféricas, o la gente más vulnerable según el lado de producción, es gente que no tiene suficiente cantidad de proyectos, que sí, sale un proyecto bueno al año, pero no es suficiente para abarcar todas las necesidades que tiene esta población, que es una población que no es menor. Eso significa que dentro de su lado sí tienen un proyecto bueno, pero la población sigue teniendo falencias en todas las otras áreas, sigue teniendo falencias en carreteras, en rutas, en, no sé, en puentes, sigue teniendo falencias
diferencia de la cantidad de edificios, las viviendas que tienen, y por lo tanto no pueden acceder a una buena calidad de vida. Nosotros ampliamos el rango, es decir, atendemos a la mayor cantidad de personas, dado que un proyecto, por ejemplo, que salga mal va a atender a una persona en específico, pero todos los otros proyectos que salgan bien van a atender a todo el resto de la población que sí lo está disfrutando, pero además a mayor intensidad, porque tal como mencionaba Julieta, todos esos proyectos que surgen son proyectos que también generan empleo y generan rédito a la población que está dependiendo de ellos. Eso significa que ahora generamos que las personas pueden llevar dinero a sus casas, pueden llevar dinero a sus hijos, a su vivienda, etc. Aumentamos la calidad de vida de cada una de las personas a la vez que mejoramos la calidad a los servicios que le estamos brindando, es decir, simplemente están mejor dentro de nuestro lado. Gracias por la intervención. Pasamos ahora a cerrar con la réplica de proposiciones. Ok, Ah, el timer. gracias. 6. Perdón. Ahorita saben qué hora es. Porque tengo discursos. 17:46. Ah, Acá ok. 4 minutos. Comienzo en 3. Es derecho, ¿cierto? ¿Ah? Acá, ¿cierto? I think so. A ver, sí, creo que sí. Sí. Ya. Comienzo en 3, 2. Las personas que tienen múltiples aficiones por lo general no terminan concretando todos sus proyectos, terminan terminan como viciando sus aficiones y terminan perjudicándose a sí mismas con autoexigencia y no logrando ninguno de estos proyectos. Por ejemplo, una persona que quiere ganar el mundial, que quiere sacarse buenas calificaciones y que al mismo tiempo quiere ser parte de su federación de estudiantes, por lo general no va a concretar ninguna de los tres. Y lo mismo pasa en el sector público. Cuando yo tengo muchas áreas en las que quiero trabajar, quiero impulsar obras de teatro, quiero construir edificios, quiero mejorar mi economía, termino al final generando que van a estar quizás probablemente muchas personas del ámbito público trabajando, pero el trabajo no va a ser lo más efectivo posible. Intentan desde el lado de la oposición probar que va a haber mucha eficiencia porque son proyectos urgentes, pero al final estoy fragmentando tanto la atención del Estado y las energías y el gasto público del Estado que terminan siendo proyectos que se completan a medias y proyectos que en un largo plazo voy a tener que volver a reactivar. Entonces todo el dinero que gasté en algún momento para eso es dinero perdido, ¿cierto? Y no le conviene porque esto coarta la posibilidad de a largo plazo generar un proyecto grande, un proyecto que pueda suplir estas necesidades de forma permanente. Desde el lado de oposición intentan probar eso, intentan probar también que todas las personas en el sector público estarán trabajando, pero eso ocurre en ambos lados de la casa, que hay personas del sector público que no trabajan, que reciben sueldo igual, entonces esto queda como es simétrico. También intenta probar que debemos levantar diversos proyectos a la vez, pero a ver, desde nuestro lado de la casa se responde con que es mucho más conveniente levantar un proyecto o levantar una serie acotada de proyectos en el periodo de lo que dura un gobierno municipal, porque esto implica mucha más validación pública, implica muchísima más como capacidad de agencia para gestionar esos proyectos a la vez. Es imposible lograr al final todo lo que yo quiero generar al principio. Es mucho más preferible completar como proponerme cosas particulares, pero que al final terminen generando de forma muy puntual y muy concreta la calidad de vida de las personas. Desde nuestro lado de la casa te logramos probar cómo es que, por ejemplo, con mejores tecnologías no implica necesariamente que, mejores tecnologías y sin fiscalización no implica que, o impide que se termine realizando bien estos proyectos, implica al contrario que sin esta fiscalización haya muchísimo más margen de error en el lado de la oposición que nos impide llevar a cabo esos proyectos. También como que a través de este mecanismo de urgencia de que se completen estos proyectos de mejorar la calidad de vida de las personas, terminamos al final como realizando proyectos que son acotados, pero terminamos también posibilitando que se realicen en periodos, en cortos periodos de tiempo, lo que quiere decir que no me voy a demorar tanto en realidad como un mes en aprobar un proyecto de iniciar construcción de edificio o 2 años, sino que me voy a demorar poco cuando esto es urgente, cuando se elabora ese mecanismo como de urgencia y el municipio necesita hacerlo o el ministerio necesita hacerlo. También vemos cómo es que tenemos mejores servicios, tenemos mucha mejor calidad, mejor... lo que llega a la población no es como inmediato, pero sí lo que llega termina siendo mejor y termina siendo aprovechable no solamente para la persona que lo recibe en el momento, sino también para las personas que posiblemente o que en un futuro van a vivir ahí, como sus hijos, etc. Creemos firmemente de que es 1000 veces mejor proponerse ganar el Mundial Escolar de Debate y ganarlo, a que proponerse ganarlo y ganar las elecciones de su federación de estudiantes o sacar nota máxima en todas sus asignaturas,
y no terminar haciendo ninguna de esas cosas. Con eso termino mi discurso. Gracias. Por la intervención, en tanto es una ronda cerrada, diría que todo el mundo saliese a la mayor brevedad para que tengamos. Gracias. Buen debate, chicos. Todo divertido. Me pararía, pero soy un poco muerto. Gracias.